Las artes corren por nuestras venas, por nuestras calles, por las ondas de nuestra radio. La Facultad de Artes UNIAC toma la palabra para que escuches las voces que le están dando vida a la creación actual. Durante la próxima media hora, en Radio UNIAC te damos nuestra palabra de arte. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí para iniciar un nuevo capítulo del programa Palabra de Arte de la Facultad de Arte de nuestra universidad. Hoy día nuevamente a cargo de nuestra querida Escuela de Música y Sonido. Para el programa de hoy tenemos un excelente, gran invitado, querido de la casa, de quien voy a leer una reseña previa a comenzar la entrevista. Es un influyente guitarrista, productor y compositor chileno de metal progresivo. Lidera su proyecto Hidalgo, ya dije mucho, una propuesta con casi 20 años de trayectoria que se coronó ganadora del Premio Pulsar el año 2024 a Mejor Artista Metal por el disco Anicayana. Su alto nivel técnico le ha permitido compartir escenario con virtuosos como Marty Friedman y abrir para agrupaciones internacionales como Angra Yavantasaya, creo que se dice así. Actualmente trabaja en el sexto álbum de estudio de su banda. Titulado el año 2008 de la carrera Música y Sonido en nuestra Escuela de Música y Sonido, valga la redundancia, regresó a su alma mater como docente hace más de una década tras especializarse en producción musical. Desde entonces dicta la asignatura Tecnología Musical 2, Sonido 1 y Guitarra Individual, además de dirigir el taller de la mención de producción musical desde este año 2026. Recientemente sumó a su labor el desafío de un nuevo programa online de autoproducción en home studio en Más UNIAC, que es el programa de educación continua que tenemos acá en la universidad, y gracias a su trabajo pulcro, asertividad, curiosidad estética y trato fraternal, es un gran referente para sus estudiantes, colegas y una figura querida y reconocida por la comunidad UNIAC. Gabriel Hidalgo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué buena presentación. ¿Qué te pareció? Bien. Con toda la pompa necesaria. Sí, fue un recorrido mental interesante. Sí. Bueno, ahí en el pasillo conversábamos que llevas más de la mitad de tu vida ligado a esta universidad. Así es, imagínate, desde el 2004 que rondo estos pasillos. O sea, en esta misma radio grabé varios videos que en su momento fueron como una pequeña plataforma en lo que era YouTube. Imagínate, ya también más de 15 años, ¿cachai? Sí. Entonces es bacán, no sé, habitar estos espacios de nuevo de manera distinta. Sí, pues bueno, y se ha ido acumulando juventud. Eso es, mucha experiencia. La primera pregunta de rigor es cómo nace tu relación con la música y cómo es que terminaste dedicándote a la música como profesión y manera de vivir y de ganarse la vida. Bueno, mi familia, bueno, por parte paterna y materna, siempre escucharon mucha música. Mi mamá tocaba de manera, digamos, como hobby, pero siempre se escuchó mucha música y muy variada. Desde, no sé, Inti Illimani, Beethoven, Pink Floyd, qué sé yo, banda ochentera, Mr. o The Cure, no sé, de todo, muy variado. Pero nunca me dijeron, oye, sí, deberías dedicarte a la música, ni nada, sino que fue algo que se dio solo, ya, porque me acuerdo que en algunas vacaciones en Constitución, que es de donde es parte de mi familia materna, había una guitarra de palo, ¿cierto? Y fue como, oye, ¿cómo funciona esto? Porque en el fondo es un artefacto, ¿cierto? Yo creo que igual genera cierta curiosidad, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? Las cuerdas, los trastes, etcétera, etcétera. Y ahí me fui metiendo ya como en la etapa de colegio, ¿cierto? De aprender a tocar guitarra. Recién estaba llegando internet a Chile, o sea, estamos hablando del año 94, 95, imagínate. Y mi papá, que trabajaba en la Universidad de Chile en ese tiempo, llega con algo que son tablaturas. Y me dijo, oye, te traje unas tablaturas. Y yo, ¿qué es esto? Así, eran unas líneas con números. Y después, entendiste que la línea es la cuerda, el número es el espacio, qué sé yo. Y ahí me fui metiendo de manera súper autodidacta e ingenua, ¿cachai? Que me parece súper bien.
De hecho, nunca tuve clases formales de guitarra hasta que entré a estudiar aquí en la UNIAC con Emilio García en su momento, imagínate. Bueno, esa es nuestra mejor carta de presentación como escuela. Mira, entrando en materia, entonces, la dinámica del programa, como te había comentado, es hacer escucha de alguna música elegida por nuestro invitado, Uh-huh. y a partir de eso se genera una conversación. Gabriel, para este programa, eligió la pieza, canción, tema, quizás incluso vamos a hablar sobre la designación, Bueno. Garuda, del disco Agnicayana del año 2023, que es en el que ganaron el Pulsar. Pero antes de escuchar, quizás un poco de contexto. ¿Quiénes participaron en la grabación? ¿Quiénes más participan en el Hidalgo? Ya, la banda somos 4. Está Angelín Bernini en guitarra y voces, Braulio Aspé en bajo, Pablo Estañaro batería y yo en guitarra y dirección musical, vamos a decir. El disco y las canciones tienen nombres relacionados al hinduismo o culturas milenarias occidentales. Ajá. ¿De dónde sale? Sí, ¿de dónde sale? ¿Cuál Okay. es el referente imaginario o estético que lleva a esos nombres, a esa estética? Voy a ser súper franco. Nosotros, o sea, la banda o el proyecto, partimos primero muy ligados como a la estética norteamericana de Joe Satriani, Steve Vai, los grandes como héroes de la guitarra virtuosa, por así decirlo. Y después, el disco siguiente, nos metimos de lleno en el rollo latinoamericano, hicimos las versiones de Iyapu, Inti Illimani, Quilapayún, qué sé yo. Y esa mirada para adentro nos llevó harto como para cultivar esa senda, como fusión latinoamericana metal o algo así, ¿cierto? Y en eso hicimos 2 o 3 discos como en esa misma dirección. Y en cierto momento yo sentí que se empezó a popularizar mucho esa idea como de rock y metal con fusión latinoamericana. Y en este 5º disco yo como que empecé a explorar otras áreas para también diferenciarme y quizás no como llevar esa bandera de la fusión latinoamericana. Como estigmatizarte con un solo... Exacto, no encasillarse. Un solo cruce, sí. Entonces, todo esto partió de unos mantras musicalizados que yo escuché esto en periodo de pandemia, imagínate. Ahí nace un poquito esta idea. Y fue como, oye, qué buena idea sería, claro, musicalizar los mantras, pero en código metal, básicamente. Claro. Entonces, de ahí nace como este core, este núcleo de lo que se iba a tratar el disco, ¿ya? Ahora, yo no soy un entendido profundo en el hinduismo, sino que más bien curioso, y ha sido así con todas las cosas. Esa ingenuidad que está al comienzo de la búsqueda musical también está acá, ¿cachai? Como que me interesaban ciertos temas, me empecé a documentar, y de ahí empezaron a salir los nombres y los conceptos de las canciones. Sí. Bueno, a lo que tú le llamas ingenuidad también es una libertad de exploración que ojalá nunca perdamos. Sí, pues, pero que hoy día está súper mediada por, no voy a decir la cultura de la cancelación, pero en el fondo a veces para hacer cierta cosa te van a pedir ciertas credenciales, ¿cachai? Como que en el fondo, oye, si tú estás hablando del hinduismo, mínimo que, no sé, pues, seas vegano. Porque no estás levitando. Exacto, porque no haces meditación, exacto. Sí, entiendo. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el uso de nombres en mapudungún y el uso, digamos, de la imaginería, ¿cómo se llama? De los pueblos originarios. Sí. Entonces, esto siempre es desde la ingenuidad, ya no es como un punto de venta para decir, oye, sí, nosotros hacemos somos metal. Los representantes del hinduismo en el metal. Exacto. Bueno, para quienes vean este programa en YouTube, o sea, la repetición, acá abajo va a estar el enlace de Spotify para que puedan hacer la escucha de la canción Garuda que escuchamos a continuación.
Radio UNIAC, la voz de una comunidad que crea. Gran tema, gran canción, Hay gran harto, pieza. sí. Bueno, hay pieza, canción, tema. ¿Cómo nombras tú? Sí, es una excelente pregunta, porque de hecho yo me acuerdo alguna vez que dentro de la escuela, cuando yo era estudiante, yo había postulado a un workshop de canciones en Boston o algo así. Y en ese momento la dirección me dijo, pero tú no haces canciones, porque claro, lo que yo hago es instrumental y Claro. canciones cantado, ¿cierto? Y eso a mí igual siempre me queda dando vueltas, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, desde hace 3 discos incluimos estas vocalizaciones muy inspiradas en lo que hacía Pedro Aznar con Pat Metheny, Sí, claro. ¿cierto? Y esas vocalizaciones, esto quizás es como una guagua que empieza primero a vocalizar y después tira sus primeras palabras, y en este disco ya hay frases, ¿cierto? Claro. Entonces, quién sabe si eso después ya deviene en alguna canción cantada, pero me gusta usar la voz, me encanta la voz, es como que al final yo, por más bien que toque guitarra, las personas siempre se van a identificar con una melodía vocal por sobre cualquier cosa. Entonces, cada vez trato de incorporar más eso. Entonces, canción, tema, composición, hay una línea gris que me gusta transitar, ¿cachai? Súper. Y seguiremos en esa senda. Hay citas conscientes o inconscientes. Yo escuché clara la de Frame by Frame de King Crimson, y también hay otras cosas. Tú después mencionaste que había un mantra cantado. Claro. Bueno, y de ahí el origen Del temático disco, del claro, disco. claro, Sí. claro. Entonces, la pregunta en relación a eso, ¿cómo es tu relación con los referentes? ¿Hasta qué punto ingresan conscientemente o tú te pillas citando a King Crimson? Claro. No sé. Yo creo que, bueno, hubo, también hablando de este periodo de fusión latinoamericana, yo tenía como muy a pecho la misión de que se note que esto es metal hecho en Chile, Latinoamérica. Entonces le voy a poner charango, ronroco, quena, todo lo que nos identifique como cultura. Y después me pasó que con otra banda donde yo toco, que hacemos un thrash metal así, vieja escuela, así, con absolutamente ninguno de los elementos sudamericanos que te estoy hablando, hemos ido de gira a Europa y nos dicen, oye, sí, ustedes suenan como Sepultura. Y ahí fue como, ¿sabéis qué, Gabriel? En realidad, tú lo que hagas, por el hecho de estar haciéndolo desde este punto del mundo, va a tener esa impronta. Entonces, después de esa reflexión, fue como, ¿sabéis qué? Voy a hacer lo que yo quiera, lo que me mueva, en realidad. Y claro, si aparece una cita King Crimson, bacán, me encanta el Discipline de mis discos de cabecera. Si quiero hacer una canción que quizás sea un poco más industrial, ok, bien, ¿cachai? Y no sentirte, claro, como esa obligación de estar con la bandera de, mira, nosotros somos metal latinoamericano y esto se tiene que notar. Yo ahora entiendo que se nota igual, entonces ya no hay que forzarlo y eso también te libera harto. Sí, pues, o sea, nosotros en esta cultura que ya es tan globalizada, uno se posiciona de un lugar y esa cultura permea lo que uno hace, pero no necesariamente todo tiene que ser bajo el rótulo. Claro, con un pie forzado, Claro. ¿cachai? Mira, vamos a hacer todos los temas en 6 octavos, Sí, ¿cachai? sí. Como que eso ya lo pude desligar y si sale un tema en 6 octavos, bacán, pero no es una obligación. Y si le pongo el 3/4 encima, mejor todavía. Claro, eso. En relación a los procesos compositivos, ¿tienes algún rito, alguna metodología de composición que te hayas visto en el tiempo ya implementando? Mira, para mí hay dos sistemas, por así decirlo, o dos formas que yo uso para componer. Que una es tipo laboratorio, o sea, en el computador, donde tú vas tirando las ideas que se te ocurren y el papel aguanta todo, o en este caso el editor de audio digital aguanta todo. Entonces tú puedes ir tocando por partes, o algo que se te ocurrió lo puedes cambiar, o incluso invertir, no sé, pues como que tienes todas las opciones que te da la tecnología, por así decirlo. Y está la otra tipo taller, donde tú estás con tu instrumento y ojalá uno o más músicos para que se genere un diálogo y tocar, o sea, componer a partir de lo que tocas, ¿cachai? Entonces, desde el computador, claro, yo sentado se me pueden ocurrir muchas cosas y va a haber una narrativa muy distinta a estar yo en una sala de ensayo con 2 o más músicos haciendo música
y tocando en la medida de lo que te tira el otro, cómo te retroalimentas y cuáles son no sé, pues tu ánimo en ese momento. ¿Cachai? Sí. Y existe una tercera dimensión porque esto ocurre en dos espacios como formalizados, de sentarse. Ujú. ¿Qué pasa si te pilla caminando una idea y quieres que no se te escape, o si en realidad no logras concentrarte en los momentos específicos? Mira, a mí eso no me pasa con la música, me pasa con las letras, ¿ya? O sea, yo puedo estar, claro, en la micro y no sé, pues veo un rayado en la calle que dice algo, ya, y lo anoto, ¿ya? O estoy viendo, no sé, pues un documental con mis papás o en algún lado y aparecen ideas y eso las voy anotando y eso después puede convertirse en una canción o es parte de una letra o es un título. Entonces, a mí al menos no me pasa que, hoy claro, que me atacó una melodía cuando venía en el metro y la quise tararear en una nota de voz. No, la verdad es que no me pasa eso. Quizás yo soy muy ordenado y es como que ya, Sí. cuando yo me siento a componer, eso es el momento para hacerlo. Pero siempre está el bichito Sí, circulando, porque sí, si me dices que sí, toma... Sí. Porque esa es algo que pasa, que a veces uno se le ocurre algo en un momento que no es el del trabajo mismo y bueno, tener maneras de captar eso. Y además que bueno que tengas como claro, hasta para eso tienes un orden, para saber cuál es la dimensión de la composición, que es más del trayecto. Ujú. ¿Cómo ingresan tus vivencias a la composición? ¿Condicionan? ¿Hay una narrativa, una traducción de lo que te pasó en la composición? Bueno, yo creo que al menos en lo que hemos hablado de la música instrumental, es muy de imágenes. Y yo he tenido la suerte de poder viajar y, bueno, conocer Chile o distintas partes de Europa o Argentina o Perú, qué sé yo. Y siento que a veces esas imágenes se te quedan como una sensación y eso lo plasmas en la música, ¿ya? Por ejemplo, me acuerdo que habíamos tocado en Noruega y después íbamos a tocar a Suecia y nos tomamos el tren desde Oslo hasta Gotemburgo. Y yo iba viendo el paisaje, la tundra, así como todo este bosque congelado, y fue como, ahora entiendo el black metal, y como que no sé, pues, entiendes cómo el espacio permea y se convierte en tu sonido. Claro, probablemente si hacen una cueca ya va a tener ese frío, esa gelidez. Esa gelidez va a tener lugar. Sí. De hecho, puede que la tenga. A ver, preguntas. En tu dimensión de compositor, instrumentista y productor, ¿es separada? ¿Te disocias en las etapas? Porque tú haces todo. Sí. Estás a cargo de las tres cosas. Mira, claro, eso es algo que cuesta y que a veces cuando he estado bajo la lógica de tener un productor ha sido incómodo, pero nutritivo, ¿cierto? Después uno llega a un punto donde dice, ya no, si yo ya sé hacer esto, como que ya aprendí. Y cuando pasa eso, ya no tienes una segunda opinión. O sea, tú tienes la última opinión y cuesta mucho a veces separar los roles, ¿ya? Por suerte, en esta banda, bueno, Angie, la guitarrista y vocalista, también, bueno, todos tienen un gran criterio musical y como que podemos llegar a consensos si hay cosas que quizás no nos hacen tanto sentido y seguimos avanzando. Pero hay ¿ya? taller, digamos. Sí. Qué importante. O sea, eso, porque en el fondo hace más plástico y más colectivo. Si bien hay una idea, los mismos que la plasman, Claro. también tienen una incidencia en cómo. Y no es una no es una imposición tan... Claro, y bueno, y yendo, externa. Citando de nuevo al hinduismo, hay un trabajo del ego importante porque en el Sí, fondo sí. tú, claro, está mucho esta idea de que, hoy porque la idea es mía, es genial, pero tal vez no, po, ¿cachai? Porque uno está muy cerca de su idea para evaluarla de manera objetiva, ¿cachai? En la postproducción del audio, que siempre es un tema... Hay un tema en desarrollo, además, con todas las tecnologías que hay. Ujú. ¿Tienes alguna manera, y también has incorporado el uso de la inteligencia artificial en procesos de la producción o postproducción? Mira, no realmente. Yo hasta el momento lo que más uso de IA son estas plataformas para separar las pistas de las canciones, que tiene una aplicación más educativa, al menos para mí. O sea, todas las canciones que uno enseña ahora puedes en el fondo hacer una pista de apoyo con la música original,
¿ya? Pero en la producción musical, al menos de las cosas que yo he hecho, todavía no, ¿ya? De hecho, solo me pasó que había tenido un problema con una sesión y no pude rescatar las pistas, y ahí tuve que agarrar el audio y descomponerlo para poder grabar la pieza definitiva. Ya, pero en el fondo no participa de reemplazar ciertos procesos humanos aún. Todavía no, ¿ya? Y no estoy todavía como abanderado tampoco con decir, "Oh, claro, muerte a la IA", ¿cierto? Sino que en el fondo, de a poquito, quizás soy más cauto y me he ido acercando a otras herramientas no sé, como Claude o Gemini, ¿cierto? Para cosas más, no sé, de planificación, Claro. pero no tanto de aplicación en la composición, aún. Sí, sí. Bueno, también es un mundo y también ahí obviamente siempre está el límite hasta que de la huella digital del artista, de la persona, es la que prima y no que un proceso se coma a eso y uno termine como siendo tributario a la lógica que tiene la inteligencia artificial, que la va perfeccionando cada vez. Sí. Pero he visto Sí. súper buenos ejemplos Sí. de, no sé, pues, bandas de amigos que no han podido encontrar vocalista, pueden tararear la melodía y la letra y el programa de turno le canta la canción. Entonces igual Claro. eso me parece interesante, no lo desecho para nada. Sí, o sea, hay mucho ahí por explorar y probablemente cada vez va a haber más. Así es. De hecho, de eso se tratan los algoritmos. Vamos ahora a la dimensión más como guitarrista. ¿Cómo son las dinámicas de ensayo de tu música? ¿Trabajan con partituras, con guías, con Bueno, grabaciones? un dato no menor es que toda esta música que nosotros estamos haciendo en Hidalgo Band, por así decirlo, está hecha a partir de una afinación traspuesta, ¿ya? Entonces, ni yo me sé qué escala estamos usando o qué acorde es. O sea, si hago la ingeniería inversa, digo, ya, esto es un La bemol Mach 7, no sé. Pero es mucha memoria y también un poco más visual, ¿ya? Entonces, nosotros no sabemos las canciones nomás, como que... Ya, el recurso más antiguo, claro, que es aprender la memoria. La memoria. Y si desaparecemos es como que, bueno, la única forma va a ser usar esa afinación y tratar de encontrar dónde están las notas, pero es, Sí. es un proyecto que todavía lo tengo súper pospuesto de llevarlo a una partitura para que alguien más sepa cómo tocarlo, ¿cachai? Claro, sí, bueno, la memoria es algo que históricamente en la música y sobre todo en la música popular es muy necesario. Claro, Entonces, y es lo que más me ha tocado a mí cultivar, porque en todas las bandas donde yo he tocado, nunca ha llegado con las partituras como, mira, aquí están las canciones, sino que aquí está la lista de Spotify, apréndete los temas y, no sé, afinamos en do, listo, esa es toda la información que tú tienes. Uy, se nos pasó volando para variar este programa. Respecto a tu dimensión como formador, tengo dos preguntas. Una es cómo sientes que impacta tu rol en las personas de la música y a la inversa, ¿qué consejo o mensaje le darías a los estudiantes o a la gente que está interesada y que está aprendiendo o está empezando su carrera musical, a los jóvenes? Voy a partir por esa pregunta. Creo que lo más importante es que sean consistentes, ¿ya? Porque en el fondo la música, bueno, todos los que estudian algún instrumento saben que es a través de la repetición y estar constantemente trabajando una misma idea que uno va adueñándose y como siendo capitán de su propio barco, por así decirlo, Sí, ¿ya? sí, Entonces, sí. consistencia, sí, por sobre todas las cosas. Y Tu rol como formador, ¿cómo sientes que puedes impactar tú a Bueno, jóvenes que están formándose, claro, personas en la música? siento que yo trato de transmitir esos mismos valores de orden y, bueno, perseverancia en el fondo, porque también yo ya estoy en un punto donde voy 20 años más adelante que Sí. mis alumnos, entonces yo les digo, ya, mira, yo vengo del futuro, mira, va a pasar esto y esto, ¿ya? Entonces yo trato de enseñarles también a que se adelanten a las cosas, ¿cachai? Querido Gabriel, se nos fue volando el tiempo como siempre pasa, Pero así que queda para una segunda sí, parte. feliz. Muchas gracias y que te vaya súper. Cariños a todos.
nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. Gracias, Gabriel. La conversación sigue más allá de este capítulo. Escríbenos, coméntanos, compártenos y volvamos a encontrarnos porque tu pasión también es la nuestra. Acá te esperamos. Te damos nuestra palabra de arte. Vuelve a escucharnos en Spotify y en radiouniac.cl.